realmente creo que lo primero que de cómo lidiar con esta ansiedad del día al día es recordar quién es Dios, recordar quiénes somos uno y confiar en Dios. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas, chicas, a otro episodio de este podcast de Ella Florece. Yo soy Alejandra y estoy aquí con mi coanfitriona, como siempre, Diana. ¿Cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá en Argentina, pero buenas lo que sea en el lugar donde vos estés. Gracias, Ai. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Fernie Cosgrove. Y para las que no la conocen, ella es escritora para Well Watered Women y encargada del Ministerio Hispano Cultivadas en su Palabra. También es trabajadora social. Originalmente es de México, pero actualmente vive en los Estados Unidos con su esposo y su bebé. Muchas gracias por estar aquí, Fernie. Gracias por tenerme, estoy muy emocionada de poder estar con ustedes platicando este día. Y bueno, Fernie, ya te presenté y dije algunos detallitos de ti, pero cuéntanos un poquito más sobre ti. Pues así como dices, yo crecí en Ciudad Juárez, México y a lo mejor un detalle que no saben es que me casé a los 18 y gracias al Señor aquí seguimos, ya este año cumplimos 8 años de casados, así que estamos muy emocionados, vivimos en Connecticut y como comentaste, soy trabajadora social, trabajo como muchas de ustedes, lunes a viernes, 8 a 5, y creo que realmente es un gran privilegio del Señor que me ha dado la oportunidad de servirlo tanto en mi campo laboral como en mi iglesia y en ministerios como estos para poder proclamar el evangelio a todo el mundo. Lo que vamos a hablar hoy, en una palabrita que dijo Fernie, que es la ansiedad. Y es un tema que yo tengo muchos años de creyente y no se ha hablado mucho, en este último tiempo sí se está hablando un poco más, así que esperamos que te pueda servir este podcast. Personalmente creo que Dios nos va a hablar mucho, a mí en especial, así que espero que sea también de bendición para ustedes. Y vamos a hablar con Fernie sobre esto de la ansiedad y queríamos que nos puedas contar y definir así en palabras sencillas qué es la ansiedad y cómo ha afectado la ansiedad en tu vida cotidiana. Recién hablabas de esto en tu etapa de mamá y de trabajo, de confiar en Dios en cada etapa. ¿Cómo te ha afectado la ansiedad en esto de ser mamá y de dejar a tu bebé, por ejemplo, en tu casa? O lo que nos quieras contar. Sí, pues busqué la definición y quería hablar un poquito de dos tipos de definiciones. Entonces, la primera, la definición normal del Internet dice que la ansiedad es estado mental que se caracteriza por una inquietud, una intensa excitación o una extrema inseguridad. Y después busqué un poco acerca de la ansiedad como de una perspectiva médica, ¿no? Y dice que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor, inquietud que puede hacer que uno sude, se siente inquieto y tenso y hasta tener palpitaciones. Quería buscar como un poco de la ansiedad como generalizada o la ansiedad médica y una de las características de eso es que son preocupaciones de problemas comunes, pero son a una manera excesiva que ocurre casi todos los días o todo el día por un periodo mayor de 6 meses. Y por lo cual quería hablar un poquito de eso. Es como, uno, pues soy trabajadora social, pero creo que muchas veces confundimos una ansiedad de este tipo a una preocupación. Entonces creo que es importante poder hacer la separación o la diferencia entre ambas, porque creo que realmente la Biblia habla de cómo no debemos estar ansiosos para nada, sino sin orar sin cesar y traer todas nuestras preocupaciones delante del Señor. Y esto es algo que también voy a hablar un poquito más y que se aplica al tema de la ansiedad. Pero creo que como cristianos nos aferramos tanto a eso que no nos, o sea, y
que no nos gusta hablar, de que puede que haya una ansiedad más médica o una ansiedad que tenga otros trasfondos, ya sea de trauma infantil, de trauma de la área en donde creciste, trauma cultural, si vives en una ciudad donde hay mucha violencia. Todo eso contribuye a nuestro estado mental y muchas veces cuando no nos enfocamos en eso, sino solo nos enfocamos como en una preocupación pecaminosa, nos perdemos de la oportunidad de venir delante del Señor confesando nuestra necesidad, pero también nos cierra las puertas a poder pedir ayuda. Y creo que ambas dos van de las manos, el poder depender de Dios durante tus periodos de ansiedad, pero también usar la gracia del Señor que le dio a todos los hombres, la gracia común y los beneficios comunes que nos dio a toda la humanidad para poder ayudar a manejar la ansiedad y buscar darle la gloria. Entonces, yo creo que yo empecé a batallar muchísimo con la ansiedad, a lo mejor como 7 años. Y creo que si reflejo, a lo mejor siempre he tenido un nivel alto de preocupación, pero no había sido algo más destacado. Pero hace 7 años tuve mi primer ataque de pánico y estaba fuera de mi casa, estaba en Houston, Texas, trabajando en un internado de verano y estando sola en este apartamento fue que tuve mi primer ataque de pánico. Y si alguien ha tenido un ataque de pánico, es ese sentimiento de que no tienes respiración, por más que agarras aire, no es suficiente, las palpitaciones, a veces un sudor, como un miedo que como que consume todo, ¿no? Y realmente es mucho esfuerzo porque es algo físico, como que calmarte de eso. Y a mí lo que se me hizo más sorprendente y más confuso es que en ese momento no estaba necesariamente preocupada por nada en específico, simplemente me entró el ataque de ansiedad y como que ese momento detonó mi lucha más, como más destacada con la ansiedad, a que pasó de eso a ser una constante, un constante estado de preocupación, pero una preocupación excesiva por cosas que no tenían sentido. Y por más que yo intentaba como controlar mis propios pensamientos, no me servía, y fue ahí que para como que empezó a afectar muchas áreas de mi vida. Entonces, empezó a afectar mi concentración en mis estudios, empezó a afectar cómo dormía, dejé de dormir bien, no podía dormir, me tardaba mucho tiempo durmiendo, o sea, pudiendo quedarme a dormir. Hubo una temporada en que mi ansiedad y mis palpitaciones estaban tan fuera de control que dejé tomar cualquier cosa que tenía cafeína. Y en el punto más oscuro llegó un punto donde estaba teniendo ataques de pánico cada semana, llorando porque no podía controlar esta ansiedad. Y estaba en mi escritorio trabajando en cosas que eran como cotidianas, que no deberían de causar estrés, como el prender una computadora y mis manos temblaban de tan ansiosa que me encontraba. Entonces, e incluso ahora, ¿no? De que estamos hablando de los ejemplos, al principio pues de cuando estaba embarazada fue algo que le pedía mucho al Señor, de Señor, no quiero estar embarazada y estar teniendo ataques de pánico por la salud de mi bebé. Y gracias al Señor no tuve ataques de pánico durante el embarazo, pero una vez que ya nació, este año pasado, en septiembre y en octubre, volví a tener ataques de pánico que habían sido hace mucho tiempo que no había pasado. Y creo que eso fue también parte de decir, ok, ahora qué está pasando, cuál es mi base normal, y que también, como muchas veces no platicamos, ¿no? El embarazo trae tantos efectos en tu cuerpo, emocionalmente, hormonalmente, físicamente, tu cuerpo es completamente diferente, así que eso fue otra oportunidad para mí poder, como reflexionar en mis niveles de ansiedad. Creo que es un poquito así en general de cómo ha sido mi experiencia, pero realmente es un constante como palpitaciones, a algún punto hasta fui al cardiólogo
para que me hicieran un examen, decir, seguro es que mi corazón está bien porque se siente muy como que raro. Y era ese sentido que sentía el corazón latiéndome y porque lo sentía tan fuera de control, me empezaba a preocupar y porque me empezaba a preocupar, el corazón latía más y luego me daba un ataque de pánico, así que dije, no, pues tengo que ir a checar que, que no me estoy muriendo. Entonces, una vez que me hicieron todos los exámenes cardiólogos, me dijeron, no, es que tu corazón no tiene nada. Y yo, ok. No, me parece súper importante que hables de lo físico, cómo se siente la ansiedad en lo físico, porque yo recuerdo mis primeros ataques de ansiedad, era mucho dolor de cabeza y me despertaba a la mañana y tenía dolor de cabeza y dormía en la noche y tenía dolor de cabeza y pensaba que tenía un tumor cerebral en esa época. Entonces, y la gente, de que después vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Que la gente o no te cree o cree que sos exagerado y realmente vos lo padecés, o sea, realmente vos pensás que tenés eso, que al fin y al cabo después cuando te revisan no lo tenés, es este miedo excesivo que te afecta en el cuerpo y es súper importante porque con esto de la pandemia yo creo que se ha triplicado también las preocupaciones, los ataques de pánico. Me pasa ver pacientes que no quieren salir de sus casas a hacerse estudios médicos porque tienen miedo de contagiarse. Y qué importante que podamos hablar también de esa ansiedad que tenemos todos los días, que son oportunidades de ir a Dios. Pero cuando requerimos ayuda médica, que también vamos a hablar de eso, qué importante es poder encontrar a alguien que Dios le ha dado la gracia a esa persona para que nos ayude a pensar y a poner las cosas claras, ¿no? No podés respirar, bueno, ¿qué puedo hacer en ese momento? Bueno, un profesional te va a ayudar a más o menos respirar o a más o menos analizar la situación, aunque en el momento no es fácil, pero como hijas de Dios tenemos las herramientas que Él nos da de su gracia y de su palabra, pero también tenemos otras herramientas como médicos o psicólogos cristianos o consejeros que nos pueden guiar en esos momentos cuando tenemos altos niveles de ansiedad. Y Fernie, habías mencionado que habías tratado de controlar tus pensamientos, ¿verdad? Dijiste, estabas tratando de hacer eso y no estaba funcionando. Y me imagino que también has intentado y has probado diferentes estrategias, pero cuéntanos un poquito qué estrategias has implementado para ayudarte a lidiar con esto de la ansiedad. Inicialmente, siendo completamente honesta, lo intenté todo. Justo como yo creo que 6 meses después de que empecé con mis primeros ataques de pánico, fue que empecé a ir a terapia y a enfocarme y a consejería y enfocarme en específicamente cómo desarrollo estos hábitos o estas técnicas para ayudarme con mi ansiedad. La respiración realmente ha sido algo que me ha ayudado mucho, y qué técnicas me ayudaban o podía estar implementando. Am, y al lado de eso, realmente fue agarrarme de la palabra de Dios. Fue el abrir la palabra, leer la palabra. Mucho tiempo batallaba mucho para, o sea, como para poder enfocarme porque estaba tan ansiosa que no podía enfocarme, así que me ponía mis audífonos y escuchaba la palabra. Y cuando no podía dormir, agarraba mi Biblia audio y me la ponía y a veces escuchaba todo Primera de Reyes antes de poderme quedar dormida, pero lo estaba escuchando y realmente la palabra de Dios traía consuelo y me ayudaba a que mis pensamientos no se salieran fuera de control porque estaba enfocándome en lo que decía la palabra de Dios y en leerla y escucharla. Y llegó un punto donde lo que también empecé a hacer es que agarraba una carta del Nuevo Testamento y la escribía toda, o sea, la copiaba letra por letra en un cuaderno. Y esa era otra técnica que me ayudó mucho, porque cuando estás batallando con la ansiedad, tu cerebro, o sea, tu mente está fuera de control, tus pensamientos están fuera de control y es bien difícil tomarlos cautivos. Y la palabra nos dice que tomemos nuestros pensamientos cautivos con la palabra de Dios, con todo lo bueno, con todo lo piadoso. ¿Y qué más tenemos que la palabra de Dios? Así que me sentaba y copiaba palabra por palabra y mientras lo estás copiando, tu cerebro no tiene oportunidad de distraerse. Así que como que me ayudaba a enfocarme muchísimo, y realmente eso fue como que mucho de ayudarme, am,
pues sí, a calmar mi ansiedad, a calmar mi corazón, y otra cosa, me acabo de acordar que otra cosa que empecé a hacer, empecé a correr, porque cuando estás ansioso, tu corazón palpita mucho, y yo necesitaba algo que me ayudara a cansar mi corazón. Entonces me salí a correr, y si estaba súper ansiosa, me salía a correr hasta que ya no podía. Y ahorita ya no puedo correr así, pero me ayudaba. Am, y lo otro fue leer. A mí me encanta leer, y me ponía a leer libros como de fantasía, de ciencia ficción, libros como de C.S. Lewis, que me ayudaban a distraerme un poquito de como que mi realidad. No que paréntesis, no es bueno de nada más distraerte de tu realidad, si hay cosas que tienes que lidiar y hay trauma o áreas de que te están causando dificultad, te recomiendo que tengas un consejero bíblico, un consejero con el que puedas hablar y lidiar estos procesos, estas cosas. Um, y si lo estás lidiando, está bien que tengas algo que te ayude a distraerte, pero el nada más distraerte y echar toda a la caja de Pandora no es saludable, no se lo recomiendo. Así que este es más como una técnica de qué cosas puedes implementar más que el ignorar o no lidiar con lo que esté pasando. Y también me encanta eso de que meditaste en la palabra y te pusiste a escribir, qué lindo, ¿no? Porque es muy cierto, yo he estado a escribir a mano, yo no soy mucho de eso porque a mí no me gusta, me canso y todo eso, pero he estado haciendo algunas cositas donde escribo que es de qué estoy agradecida ese día y me pongo a escribir, es algo si te tienes que enfocar en lo que estás haciendo con tus manos y tu cerebro tiene que estar conectado y no te puedes distraer tanto, así que qué linda herramienta. Sí, y la verdad, eso me ayudó muchísimo, pero también voy a ser honesta, donde llegó al punto donde, aunque estaba haciendo todo esto, no estaba mejorando. Am, y aunque estaba no tomando cafeína, aunque estaba orando sin cesar, aunque estaba en la palabra a diario, aunque estaba corriendo, haciendo ejercicio, realmente no, aunque estaba en terapia, mi ansiedad no estaba mejorando y llegó al punto donde, como les comentaba hace ratito, estaba en mi escritorio temblando, donde no pude, dejé de poder subir como que a caminar en los montes, porque ver cualquier cosita que estaba cercana a o sea, al, o sea, sí podía ver un poquito fuera de lo que era el terreno, la tierra, si veía como que la caída, estaba entrando en un pánico, estaba entrando en pánico, ansiedad muy intenso al manejar, cosas que no deberían de estarme afectando, me estaban afectando. Entonces fue en ese momento que hablé más con mi esposo. Bueno, realmente él ya lleva tiempo hablando conmigo, decirte es que tu ansiedad realmente está fuera de control, o sea, y estás buscando al Señor, estás haciendo ejercicio, estás orando y, y no estás mejorando. Y creo que era mi perspectiva, como creo que de muchas de nosotras, de que si oro, debo de poder dejar de tener esta ansiedad, ¿no? Y Am, empecé, pues fue muchos meses donde él me estuvo aconsejando que fuera con el doctor, que hablara de eso y yo, no, 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 o sea, me da miedo, no debería de tener que tomar medicamentos, no, si estoy tomando medicamentos es porque no tengo fe en Dios. am, y, y llegó el punto donde llegó el punto donde no podía funcionar, donde mis cosas de diario a diario simplemente no se llevaban a cabo porque estaba paralizada. Entonces fue que fui y hablé con el doctor y le estaba diciendo, es que estoy intentando todo esto y nada funciona. Y me ayudó mucho que me explicó, es como si tuviera diabetes, ¿no? Decir, cuando tienes diabetes y necesitas insulina, aunque seas cristiano, vas al doctor y te dan la insulina y tu cuerpo funciona mejor. Um, y ese ejemplo me ayudó mucho de decir, wow, o sea, realmente incluso medicamento para mi ansiedad o medicamento sin necesitar a la insulina es un regalo de gracia común del Señor. Y el Señor abrió estos medios para yo poder funcionar mejor en mi cuerpo, en un mundo caído, y servirle, donde
esto que sea, esta ansiedad que sea ya sea de un origen del pecado contra mí, de mi pecado contra otros, de la ansiedad general del mundo en la que vivimos, del quebranto de este mundo caído, cualquiera sea la fuente, el Señor dio medios y llegó al punto donde ni siquiera yo podía servirle, donde mi servicio al Señor se veía interrumpido porque yo no podía funcionar, donde mi servicio en mi trabajo se veía afectado, donde mi amor por mi esposo se veía afectado, donde cada área de mi vida se veía afectada. Así que fue esa vez en el doctor llorando de, es que ya intenté todo, estoy corriendo, estoy yendo a terapias, estoy esto y el otro, y aquí llega y la doctora nada más se mira así como que, está bien, puede que necesites un poquito de ayuda. Y como mi esposo ya llevaba tanto tiempo hablándome al respecto y ya estaba tan cansada de no poder funcionar, dije, ¿sabes qué, señor? Lo voy a intentar y si no funciona, lo dejo de tomar. Y eso ya fue hace 3 años y mi vida realmente ha sido diferente, donde no te estoy diciendo que no batallo con la ansiedad, pero mi ansiedad es manejable. Donde, y incluso estoy tomando, bueno, pero estoy tomando una dosis mínima, estaba tomando una dosis mínima de medicamento, ahorita está un poco más alto porque empecé a batallar mucho con como depresión postparto después del nacimiento de mi bebé, así que me hicieron un incremento en mi dosis. Pero al partir de empezar a tomar esa dosis, todas estas estrategias servían. El venir delante del Señor en oración y dejarlo servía. Mis terapias me ayudaban, porque antes como que todo estaba hecho como un puré de papa en mi cerebro, o sea, todo estaba revuelto conjunto y no podía discernir ni la derecha de la izquierda porque todo me abrumaba. Y una vez que empecé a tomar el medicamento, sentí un cambio no solamente en mi cerebro, pero en mi vida, de decir, ok, está esta situación que normalmente me llevaría a un ataque de pánico y ahora estaba en una posición que podía decir, ok, esto me está causando estrés, me está causando ansiedad, voy a respirar profundo, voy a sacarlo, voy a respirar profundo y voy a sacarlo y podía procesarlo. Y podía usar todas estas técnicas que había intentado y practicado y daban fruto. Y realmente eso fue un, un regalo inmenso del Señor, del poder sentirme como que funcionaba, que mi cerebro funcionaba, que mi cuerpo funcionaba, que las ansiedades del día al día las podía traer delante del Señor y las podía dejar ahí, que podía ser más objetiva en lo que la palabra dice de cómo Dios provee. Y como les digo, o sea, incluso hace unos meses tuve un ataque de ansiedad e incluso en medio del ataque de ansiedad y el ataque de pánico estaba más como consciente podía ser más intencional de decir, ok, voy a respirar, voy a exhalar, voy a esto que están diciendo o esto que me está abrumando, no es verdad, no es realidad, la palabra de Dios dice esto, el Señor nos está con nosotros y de recordarme las verdades de la palabra de Dios y eventualmente terminar este ataque ha comparado antes, donde realmente no podía ni implementar esas técnicas en medio de los ataques. Me encanta que mencionaste que el medicamento es como una gracia, ¿verdad? Del Señor. Igual que, como dijiste, me encantó ese ejemplo de cuando el cuerpo no está funcionando y no está haciendo lo que debería de estar haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, como dijiste, el diabetes, le falta la insulina, entonces le agregas insulina a tu cuerpo para poder funcionar de la manera que debería de hacerlo. Y entonces hay un gran tabú sobre este tema y me encanta que lo hayas sacado a la luz, Fernie, porque mucha gente, especialmente en el mundo, primero eso tabú en el mundo en general, ¿verdad? Pero ahora en el mundo cristiano aún más, ¿verdad? Es, tengo que tomar medicina o tengo que ir a terapia, tengo que hacer esto, porque estoy batallando con la ansiedad, la depresión, lo que sea.
y con lo que sea del tema de la salud mental, es algo que es muy, muy tabú, es muy algo que algo no se habla, pero me encanta que lo hayas hablado como una gracia del Señor cuando llegas al punto donde te das cuenta, algo está mal en mi cuerpo, como si estuviera, no sé, tuviera cáncer o tuviera esto, algo anda mal en mi cuerpo y algo necesita ayuda a mi cuerpo físicamente para poder funcionar de la manera que Dios nos creó para funcionar, pero por el mundo caído estamos en esta situación, ¿verdad? Y entonces debe poder verlo de esa manera y decir, bueno, qué gracia nos ha dado el Señor, qué avances en la ciencia ha permitido el Señor para que podamos usarlas de una manera para que podamos, como dijiste, funcionar y servir y hacer las cosas que Dios nos ha llamado. Entonces, me encanta que lo hayas hablado, que lo hayas traído a luz y lo hayas dicho que es algo bueno, es algo que Dios nos ha dado y cada quien tiene que llegar a esa determinación, ¿verdad? Que si este es bueno para ellos o no, a qué punto, ¿verdad? Porque tú dijiste, intentaste todo esto y después llegaste al punto donde dijiste, bueno, entonces ahora quiero ver si me funciona. Y no lo viste como tu salvador, ¿verdad? Viste así como que una herramienta para que te ayudara a tu cuerpo a funcionar de la manera que debería, no tu salvador, porque aún así mencionaste, no te lo quitó completamente, aún así tienes que batallar y usar esas herramientas, pero ahora te ha dado la oportunidad de que esas herramientas funcionen. Sí, y que realmente incluso todos los días, ¿no? Es una lucha de confiar en el Señor, es una lucha en confiar en quien Él dice que es, y está la parte clara de mi pecado, de que yo quiero ser mi propia Dios, de que yo quiero estar en control, de que yo quiero controlar todo, y eso claramente afecta, pero también está la parte física de que por alguna razón u otra mi cuerpo es más propenso a la ansiedad y mi cerebro es más propenso. Y lo puedo decir porque lo hemos visto, ¿no? Cuando se me olvida tomarme el medicamento, no funciona. Y hay veces que se me olvida y más, o sea, si estás bien ocupada, a lo mejor se me olvida tomarme el medicamento y pasan 2, 3 días y se me olvida. Y al día siguiente, el quinto día, estoy llorando, teniendo, o sea, batallando con los ataques de pánico y nada más ha cambiado. Entonces, para mí eso ha sido como que una muestra de decir, es que mi cuerpo sí lo necesita y que creo que es una lucha, ¿no? De decir, es que porque tantas mujeres hoy en día estamos batallando con esto y porque es que la ansiedad es un problema tan prevalente, porque es que la depresión es un problema tan prevalente, porque es que todo esto de la salud mental es tan nuevo, ¿no? Y que puede que mucho de eso es que sí sea nuevo, que sepamos identificarlo más, que estemos hablando más, pero también tenemos que reconocer que el mundo en el que vivimos hoy en día, las comunicaciones, que tenemos acceso a tanta tecnología, a tanta información tan rápidamente, cambia cómo funciona nuestro cerebro. O sea, hay estudios médicos también que si estás expuesto a muchos, como a los humos de los carros y a todo eso tóxico, eso afecta nuestros cuerpos. Entonces, hay muchos factores que pueden que nos estén afectando a nosotras, a muchas mujeres, a muchos hombres, y creo que también por eso es muy importante que estemos hablando de esto a la luz de la palabra y que, como dices, Ale, de que tú como mujer vengas delante del Señor y que el Señor te dé discernimiento acerca de cuáles son los pasos que tú tienes que tomar. Y que uses a tu esposo si estás casada, a tus padres si eres soltera, o a tus amigas y amigos, a tu iglesia para tener una consejería y, y discernimiento y sabiduría acerca de cuáles deben de ser tus siguientes pasos. Pero que vengas delante de la palabra del Señor y que tengas esa perspectiva de no nada más venir con todo lo que el mundo nos dice, sino venir delante de la palabra con lo que dice la palabra y de venir y manejar todas estas cosas y dilemas de cuáles son los siguientes pasos delante del Señor.
Bueno, gracias por tu sinceridad y contarnos esto que es bastante fuerte, ¿no? Me imagino que cuando volvés a contar es como que de vuelta te causa algo y igual lo contás, así que te agradecemos. Pensaba en esto hay desequilibrios químicos que son biológicos, que la ansiedad es una hormona que se libera, que es el cortisol, por ejemplo, y que cuando está descontrolado el cerebro larga mucho eso. Entonces, a veces la medicación hace eso, como que retrasa que se libere tanto, porque en algún momento se empezó a liberar a cada rato, no en los momentos que debía de liberarse. Entonces, si vos estás pasando por una situación así, quizás tendrías que hacerte análisis para ver si está pasando esto, porque quizás intentaste todo y es muy importante también que consultes al médico porque puede ser alguna ansiedad química o alguna depresión química, creo que también así se llama. Y te queríamos preguntar, cuando te baja estos, cuando ya no es tan grave la ansiedad para vos, eh, a veces pasamos la ansiedad sobre, puede ser por esta falta de control o cuando tenemos miedos al futuro, ¿no? Que también es un factor muy, muy importante de la ansiedad. Este miedo del descontrolado del futuro, ¿no? ¿Cómo podemos frenar esos pensamientos cuando nos vienen esos miedos que son cosas que todavía no sucedió, pero ya nosotros ya nos trasladamos a ese lugar y sentimos que podríamos estar sintiendo en ese momento? ¿Cómo frenamos esos pensamientos? Ay, ahí me voy a dar en el clavo yo sola ahorita, porque realmente esto ha sido como el tipo de ansiedad con el que he estado batallando con esto de todas las transiciones. Como les habíamos contado, tengo un bebé de 8 meses, trabajo tiempo completo y este, este último mes he tenido la gran bendición que he tenido familia que vino de fuera del estado a ayudarme a cuidar al bebé dentro de la casa. Así que me tuve como que un poquito ajuste donde pude trabajar sabiendo que alguien familiar estaba cuidando al bebé, pero mi familia no vive cerca, vive a más de 2,000 millas de nosotros, entonces para nosotros lo que tenemos que hacer es que el bebé va a ir a la guardería. Y yo sé que este puede ser todo otro tema del que podemos hablar, pero el bebé va a ir a la guardería y él empieza el lunes. Así que todo este fin de semana y toda la semana pasada realmente ha sido una lucha en mi mente de esta preocupación de cómo va a estar él, si va a estar bien, cómo le va a ir en la guardería, si soy una buena mamá o mala mamá por dejarlo ir a la guardería, si estoy siendo cristiana correcta por dejarlo ir a la guardería o si estoy fallando en mi llamado como una mujer bíblica y todo esto, ¿no? Que pasa por mi cabeza y que tengo que hablar con mi esposo y que tengo que procesar. Así que realmente creo que lo primero que de cómo lidiar con esta ansiedad del día al día es recordar quién es Dios, recordar quiénes somos uno y confiar en Dios. Y es como el amor, ¿no? No es nada más un sentimiento, es una decisión de confiar en el Señor y quién Él dice que es y quién Él dice que está en control. Entonces, quería leer Mateo 6:25. Y yo sé que este es como un pasaje muy conocido para cuando hablamos de la ansiedad, pero me gustaría leerlo, que dice, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, ni trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que las necesitas todas estas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá con él su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y lo leemos una y otra vez, y aún así nos afanamos y nos ponemos ansiosos. Y algo que me ayudó muchísimo en entender este versículo es tener una perspectiva diferente o tener una perspectiva correcta de quién es Dios. Y estaba estudiando este tema y el tema de la abundancia y de la escasez. Y creo que muchas veces, porque vivimos en un mundo caído, tenemos la perspectiva que tenemos una escasez completa, ¿no? O siempre estamos en necesidad de algo, siempre nos falta algo. Pero el Señor, Él funciona diferente. Él funciona más de Él nos da todo lo que necesitemos. Entonces, de esta perspectiva de abundancia, el Señor no está buscando quitarnos todo o que todo nos falte, sino Él está buscando proveer por nuestras necesidades. Y como dice, o sea, si Dios le provee a los pájaros para comer, ¿qué más nos va a proveer a nosotros? Así que creo que esto ha sido el entender que el Señor provee, que el Señor es fiel. Para mí me ha ayudado mucho con mis ansiedades de día a día. Entonces es un predicarte, es un constante estarte predicando la palabra de Dios a ti misma, de recordar lo que la palabra dice, de quién Dios es, de cómo Él funciona, de qué es lo que Él hace y de ver, por ejemplo, el Antiguo Testamento, todos esos historias y de cómo Dios proveyó para su pueblo, de cómo Dios fue fiel a su pueblo, de cómo Dios sustentó a su pueblo, de cómo Dios dio al perfecto sacrificio, de cómo Dios nos dio al perfecto sacerdote. Entonces, cuando ves todas esas historias y estás familiarizadas con ellas, entonces tienes la oportunidad de predicarte la verdad a tu propio corazón. Y cuando estás ansioso y cuando dices, ay, es que no sé qué voy a comer, entonces te recuerdas, Fernie, el Señor va a proveer. Y a veces lo tienes que hacer en voz alta. A veces es el decirte, en vez de nada más decirte en tu mente, no, pues sí, es que el Señor va a proveer. No, es, ok, Fernie, Dios es bueno. Él provee, Él cuida. Así que acalla tu corazón. O sea, y como dice el Salmo 103, que dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus estatutos. Entonces, en parte de eso, lo que está haciendo el salmista es que le está predicando a su propio corazón la palabra. Él no le está diciendo, a ver, alma mía, ¿te sientes como que hoy quieres bendecir y confiar a Dios? No, bendice alma mía al Señor, punto. Confía alma mía en el Señor, punto. Y es difícil, muy difícil. Entonces, para transicionarlo un poquito más práctico, ¿no? En estos días que estoy preparando para que el bebé empiece la guardería el lunes, es un recordarme, ¿quién ama más a mi hijo? ¿Yo o el Señor? El Señor. ¿Quién creó a este bebé? El Señor. ¿Quién lo sustenta? Cada cabello de su cabeza. No yo, el Señor. Por lo tanto, alma mía, confía en el Señor. Y alma mía, ven delante del Señor con tus cargas y déjalas a sus pies. Y es el recordarte, un recordarte todo día a día de quién es Dios, del Evangelio, y también de decirle a tu alma, ponte en tu lugar, porque tú no eres rey aquí, tú no mandas, tú no estás en control y lo tienes que recordar y tienes que poner tus ojos en Cristo, en que Él sí está en control, en que Él sí es soberano, en que Él ya está sentado en el trono. Y a veces funciona, y a veces sigues ansiosa, pero si sigues ansiosa, le sigues recordando a tu alma que ponga sus ojos en Cristo. Y también de esos momentos del día a diario de decir, ¿sabes qué? El Señor nos ha dado la gracia común de la tecnología y puedo agarrar mi celular y mandarle mensaje a mis amigas y decirles, amigas, por favor, estén orando por mí, esto y esto está pasando y estoy bien ansiosa.
Y también tener otras amigas que te recuerden del Evangelio y que te digan, yo sé que está difícil, yo sé que es una transición, pero el Señor está en control, el Señor está en control de tu vida, el Señor está en control de tu bebé. Y, y también de venir en confesión delante del Señor y decir, perdón Señor, no confío en ti como debería, ayuda a mi incrédulo corazón. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.